Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 147, parte quinta, la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 11, la ilustración inglesa, 478, la polémica sobre el deísmo. Buena parte de la especulación filosófica del siglo XVIII en Inglaterra corresponde a la polémica sobre el respectivo valor de la religión natural y de la religión revelada. La religión natural es, como se ha visto, la que se funda únicamente en la razón, o por la razón, y por tanto se limita a enseñar sólo aquellas verdades que la razón puede demostrar, o por lo menos comprender. Es la religión del deísmo. Esta se funda en un concepto de la divinidad accesible a las meras fuerzas de la razón, y por lo tanto excluyente de toda connotación misteriosa e inconcebible, o de cualquier manera inaccesible a la razón misma. Las doctrinas de muchos deístas o librepensadores, como también se les llamó o se le llamaron, continúan el propósito de racionalizar la teología que los platónicos de Cambridge habían efectuado recurriendo al platonismo renacentista. Pero después de la obra de Locke, que constituye también la inserción del cartesianismo en esta tentativa, los librepensadores ingleses tratan de racionalizar la religión recurriendo a la nueva gnoseología empirista, es decir, fundando la certeza de la religión en los procedimientos específicos que Locke había reconocido propios de la razón. Los resultados más importantes de esta tendencia son los análisis de Hume sobre la religión, análisis que ejercieron una influencia decisiva en el desarrollo de doctrinas análogas en Francia y en otras partes. Ya hemos dado cuenta de estos análisis, 473. Ahora aludiremos a las discusiones que los precedieron y los prepararon. Juan Toland, 1670-1722, dio con su obra Cristianismo no misterioso, 1696, el texto fundamental del deísmo inglés. En las cartas a Serena, la reina Sofía Carlota de Prusia, de la que fue huésped durante algún tiempo, Toland defiende una forma de materialismo que tuvo mucha fortuna entre los iluministas franceses. Se considera el movimiento como una propiedad esencial de la materia. La impenetrabilidad, la extensión y la acción no son tres cosas distintas, sino tres modos distintos de considerar la única y misma materia. En cuanto posee en sí la capacidad de moverse, la materia puede explicar también la vida y el pensamiento, que por esto mismo no dependen de fuerzas distintas de la materia, sino que son funciones de ella. El pensamiento es precisamente la función del cerebro, así como el sabor es la función de la lengua. Estas ideas las harán suyas los pensadores franceses, aun los no rigurosamente materialistas, como D'Alembert y Diderot. El cristianismo no misterioso revela ya en su título el intento del autor. Como Newton, Toland declara: yo elimino todas las hipótesis de mi filosofía. Únicamente la razón debe ser el fundamento de la certidumbre, y por razón entiende la definida por Locke, que procede mostrando el acuerdo o el desacuerdo entre las ideas. Este criterio excluye que puedan entrar a formar parte del conocimiento humano ideas misteriosas o incomprensibles. ¿Puede creerse verdaderamente en posesión de un conocimiento? Pregunta quien, teniendo la seguridad infalible de que algo se llama Blickri existe en la naturaleza, no conozca de hecho qué es este Blickri. Todo lo que entra en el ámbito del conocimiento debe ser inteligible y claro, e inteligibles y claras son, según Toland, las verdades del cristianismo, las cuales son misterios en el sentido de ser proposiciones conocidas por nosotros solamente gracias a la revelación. Pero la revelación no nos dice nada que sea inconcebible o contradictorio, y podemos y debemos pedir la prueba de todas las afirmaciones históricas contenidas en las Sagradas Escrituras. Toland está convencido de que las verdades del cristianismo
pueden sufrir sin daño el más riguroso examen de la razón. Con todo, no extendió su análisis a lo que el cristianismo, en sus varias confesiones, tiene como verdaderos y propios misterios, como son la Trinidad y la Encarnación. Pero afirma que en lo que se refiere a Dios, nada comprendemos mejor que sus atributos. Tiene carácter geométrico la especulación teológica de Samuel Clarke, 1675-1729, autor de una demostración del ser y de los atributos de Dios, 1705, dirigida polémicamente contra Hobbes y Spinoza. Valiéndose del mismo método geométrico que Hobbes y Spinoza habían empleado para llegar a conclusiones opuestas al cristianismo, Clarke quiere, en cambio, llegar a una confirmación del mismo cristianismo. Quiere construir un edificio teológico apoyado en las bases de las verdades intuitivas, cimentadas juntamente con demostraciones rigurosas, y que sea esencialmente independiente de toda revelación externa. La demostración de la existencia de Dios se toma de la prueba cosmológica, o sea, de la imposibilidad de admitir una cadena infinita de seres que dependa uno del otro. En el principio de esta cadena habrá un ser eterno cuya no existencia supondría contradicción. Clarke deduce también los atributos de Dios y defiende su libertad, definida por él como poder de moverse y determinarse por sí. En este mismo sentido, el hombre es libre, y Clarke contrapone su tesis de la libertad divina a la tesis espinociana de la necesidad. La vida moral se rige también por leyes que son eternas y necesarias. Negar los deberes morales sería tanto como negar las verdades matemáticas. El código moral es el código natural del hombre. ¿Dónde está entonces la utilidad de la revelación? En hacer más claro y evidente para el hombre el código natural de la moral. Hay fundados motivos para creer que Dios no deja siempre al hombre privado de una ayuda tan necesaria, pero por otra parte, esto no quiere decir que Dios está obligado a hacer a todos una revelación. Clarke concluye su obra afirmando que solamente el cristianismo puede tener la pretensión de ser una revelación divina, porque sólo él contiene una enseñanza moral que concuerda con todas las exigencias de la recta razón. Esta identidad entre el cristianismo y la religión natural la hace resaltar por otro camino Mateo Tyndall, 1656-1733, en una obra titulada El cristianismo, tan viejo como la creación, de 1730. Dios es infinitamente prudente, bueno, justo e inmutable. La naturaleza humana creada por él es, pues, igualmente inmutable, y los principios racionales que ella lleva escritos en sí no tienen necesidad de correcciones o modificaciones. La revelación, por tanto, es superflua, ya que, en realidad, Dios se revela a la razón del hombre desde el momento de la creación. La religión natural y la revelada sólo difieren entre sí por el modo de su comunicación. Una es la revelación interna y la otra es la revelación externa de la voluntad de un ser que es, en todos los tiempos, igualmente bueno y prudente. El Evangelio ha sido, por tanto, una nueva publicación de la ley de la naturaleza, y la razón permanece, en todo caso, como la única guía del hombre. La misma tentativa de destruir la razón con la razón es la demostración de que los hombres no pueden confiarse sino en la razón. El único principio de la vida es, por tanto, la obediencia a la ley natural y racional, y no hay ninguna diferencia entre religión y moralidad, sino en el sentido de que la moralidad consiste en proceder según la razón de las cosas considerada en sí misma, y la religión en proceder según la misma razón de las cosas, considerada como ley de Dios. Desde este punto de vista, se entiende que Tyndall, como Toland, pretende excluir de la religión todo elemento misterioso e incomprensible. En el mismo orden de consideraciones se mueve otro campeón del deísmo, Antonio Collins, 1676-1729, discípulo favorito de Locke. Su discurso sobre el libre pensamiento
publicado en 1713, suscitó una reacción polémica por parte de Jonathan Swift, quien la expuso a su manera en una obra titulada El discurso sobre el libre pensamiento de Collins, reducido a pobres palabras. El gran irónico no podía simpatizar con la pretensión de los librepensadores de abandonar al hombre a la razón como única guía. La masa del género humano, decía, es tan apta para pensar como para volar. Todos los hombres están locos. Por esto, el librepensamiento es un absurdo y se reduce a reconocer en todo hombre ignorante y estúpido la capacidad de resolver sin ayuda los más grandes problemas. Locos y necios son, asimismo, los librepensadores, y por esto sus conclusiones son despreciables. Se comprende que el discurso de Collins, reproducido por Swift con una especie de fidelidad literal, se refleje en un espejo que lo deforma y lo reduce a una caricatura. Los sacerdotes me dicen, escribe Swift, que debo creer a la Biblia, pero el librepensamiento me dice lo contrario en muchos aspectos. La Biblia dice que los hebreos fueron la nación predilecta de Dios, pero yo, que soy librepensador, digo que no puede ser, porque los hebreos vivieron en un rincón de la tierra y el librepensamiento me dice claramente que los que viven en un rincón de la tierra no pueden ser los favorecidos por Dios. Solo el Nuevo Testamento afirma la verdad del cristianismo, pero el librepensamiento lo niega porque el cristianismo fue comunicado solamente a unos pocos, y lo que es comunicado a unos pocos no puede ser verdadero, porque es como bisbiseo, y dice el proverbio que lo que se bisbisea es mentira. Collins publicó en 1724 el discurso sobre los fundamentos y las razones de la religión cristiana, en el que reconocía como único fundamento y razón del cristianismo el valor de las profecías. La prueba de la misión divina de Cristo y de los apóstoles consiste únicamente en el hecho de que su obra viene a realizar y cumplir las profecías contenidas en el Viejo Testamento. Pero las profecías, según Collins, no se realizan nunca literalmente, y por esto la única manera de salvar el valor del cristianismo es la de interpretar alegóricamente las mismas profecías. Se contrapone al optimismo sobre la naturaleza humana que domina en las obras de los librepensadores el amargo diagnóstico que sobre su naturaleza formula José Butler, 1692-1752, autor de 2 libros, 15 sermones sobre la naturaleza humana, publicados en 1726, y la analogía de la religión natural y revelada con la Constitución y el curso de la naturaleza, publicada en 1736. Butler, como Pascal, es un convencido de la miseria y corrupción de la naturaleza humana. El hombre está continuamente bajo el peso del pecado y de la muerte, y a todo lo más que puede aspirar es a una mitigación de la infelicidad y del dolor de su condición. No obstante, el hombre está dotado de un instinto natural que le hace sentirse avergonzado de su miseria y estremecerse como un culpable en presencia de su Creador. Este instinto es la conciencia, que es la misma voz de Dios dentro de nosotros. Butler compara la naturaleza humana con una constitución civil, en la que la conciencia hace las veces de soberano, pero la conciencia se distingue de todas las demás fuerzas naturales del hombre y revela su origen sobrenatural. Solo por esta facultad natural el hombre es un agente moral y es ley para sí mismo, pero esta facultad no es solamente un principio en su corazón que tenga sobre él la misma influencia que los demás principios, sino que es, en especie y naturaleza, superior a todas las demás facultades y hace sentir como tal su autoridad. En su obra, La Analogía, Butler se propone establecer la identidad entre el Dios de la naturaleza y el Dios de la revelación. Todos los mandamientos de Dios son, al mismo tiempo, divinos y naturales. El gobierno civil es en sí mismo natural, y los castigos que impone forman parte del castigo natural del pecado. Por otra parte, el castigo en la vida futura puede ser considerado natural
en el mismo sentido en que lo son los castigos en esta vida. Pero, después de haber admitido la identidad entre las leyes naturales y las leyes de Dios, Butler trata de establecer una distinción entre Dios y la naturaleza. Dios es el gobernador del mundo, y como tal distinto del mismo mundo, y esta distinción se prueba por el aspecto moral del mundo. De este aspecto nosotros vemos solo una pequeña parte. El curso de las cosas, dice Butler, que cae bajo nuestra visión, está unido a algo que está más allá de él, en el pasado, en el presente y en el futuro, de manera que estamos situados en medio de un esquema, que no es fijo sino progresivo, y de todos modos incomprensible. Incomprensible de igual manera respecto a lo que ha existido, a lo que ahora existe como respecto a lo que será. Lo que podemos decir de este esquema, valiéndonos del principio de que Dios es el gobernador y regulador del mismo, es que deberá avanzar y progresar hacia un equilibrio moral cada vez mayor. Si aún ahora vemos que los hombres se rigen por una disciplina viciosa más que por una disciplina de virtud, debemos admitir que este estado no es definitivo, sino que puede encontrar en la otra vida o en esta una corrección adecuada. En todo caso, la naturaleza no puede ser opuesta a la revelación. La una y la otra conducen a la misma conclusión. La única que es necesario dejar bien sentada, el gobierno moral del mundo. Por este principio, que es propio del cristianismo, éste conserva su valor contra los ataques que se desencadenan contra él, y representa la única alternativa frente al ateísmo, cuyo principio es la negación del gobierno moral del universo. Como se ve, la especulación de Butler, como la de los librepensadores, se funda en la identidad entre la naturaleza y Dios, por medio de la identidad de estos dos términos en la razón. Su rasgo característico es la fe en el progreso moral del mundo, una fe activa y operante que es, ante todo, un esfuerzo por la realización de este progreso.